Estamos de regreso aquí en Ecuador en Contacto y pasamos a otros temas, y en estos momentos compartiremos con ustedes un diálogo con la abogada Rosa Bolaños sobre el caso Andrés Padilla, joven afroecuatoriano que murió tras el disparo que le habría propinado un servidor policial en agosto de 2018 en el sector de Mascarilla, esto en la provincia de Imbabura. Sobre este caso, en primera instancia, en agosto de 2019, el policía David B. fue sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión por el delito de extralimitación de un servicio. Sin embargo, para diciembre de 2019, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia ratificó su inocencia y ordenó su liberación. Posteriormente, las partes procesales interpusieron un recurso de casación y en la sentencia del 20 de junio de 2022 se declaró la nulidad de lo resuelto en la sentencia de apelación en diciembre de 2019. En días pasados, desde INRED se dio a conocer que para este miércoles 8 de marzo estaba previsto que se dé una audiencia y se escuche la lectura de la resolución del recurso de apelación. Es decir, aquí se conocería si el tribunal declaraba o no culpable al policía David B. por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Vamos a conocer más detalles de este caso junto a nuestra compañera Camila Villasís. Camila, te escuchamos. Muchísimas gracias, Elvin. Nos hemos trasladado hasta INRED, donde vamos a conversar con la abogada Rosa sobre el caso de Andrés Padilla. El joven fue asesinado el pasado 8 de marzo por parte de un servidor policial. Vamos a conocer sobre este caso y sobre qué nuevas resoluciones se ha dado al respecto. Bienvenida a Corape, Medios Comunitarios. Cuéntanos un poco sobre la historia, el contexto de este caso, qué fue lo que pasó en el año 2018. Claro, más bien, muchísimas gracias a Corape, quienes nos visitan acá en el INRED. Como asesora legal acá de INRED y abogada también de la familia de Jacqueline Delgado y de Genoveva, quienes son familiares de Andrés Padilla. Entonces, en ese sentido, sí tener qué sucedió el día de ayer, pero sin dejar de recordar qué pasó en todo este proceso, ¿no? Y como tú bien lo indicas, es decir, esto sucedió el 23 de agosto del 2018 y recordar por quién, miembros de la fuerza pública, y no solo cualquier miembro de la fuerza pública, sino de la parte de la Policía Nacional, que son grupos de élite. Y aquí sí, David Velastegui, quien está presuntamente investigado por esta parte, y aún continúa como procesado, puesto que la sentencia no está ejecutoriada, sino que nosotros tenemos todavía estos recursos que vamos a plantear después de que nos llegue la sentencia por escrito de apelación, pero sí empezar por el proceso de todo este inicio, ¿no? ¿Cómo se dio? Entonces, en ese sentido, vemos el discurso bastante marcado de qué sucede en Mascarilla, ¿no? Allá en la provincia de Imbabura y la parte de Salinas, que es donde está toda esta población afroamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido, va esta parte de cómo se tiene este estigma, este estereotipo de la población afro en lo que sucedió. Entonces, este estigma y este estereotipo, es decir, ¿por qué la Policía Nacional? ¿Por qué un miembro de élite siempre apunta hacia un perfilamiento, ¿no? ¿Por qué no se siguen las reglas del 575 del COIP? ¿Qué quiere decir? Si a una persona se le encuentra cometiendo un delito, esto va a suceder, la detención será bajo estos parámetros legales, pero siempre es, él es afro, él es indígena, o tal persona representa esta peligrosidad o esta amenaza que represente este tipo de amenaza, que represente este tipo de peligrosidad, que puede ser o no puede ser, digamos, materializada o exteriorizada, no quiere decir que un miembro de la fuerza pública, como el caso de David Velastegui, tenga que incurrir en un uso de la fuerza letal, que es lo que sucedió. Entonces, en ese sentido, un atisbo de amenaza o una posible amenaza no quiere decir que se utilice así la fuerza. Entonces, en ese sentido es lo que sucedió y recordemos también cómo se dio este disparo. Andrés Padilla ya salía, es decir, estaba saliendo de la escena y estaba de espaldas. Entonces se gira, ¿no? David Velastegui se gira y él realiza el disparo y él también sale corriendo. Es decir, entonces en ese sentido, ¿cuál es el mensaje? Es decir, la fuerza pública en todo este entrenamiento que tiene, vemos un poco de la parte de lo que es el tipo penal, es decir, existe una intención de hacer daño. Es decir, ya estaba dado de espaldas, ¿por qué disparar cuando estaba en una situación de indefensión donde no podía ver qué estaba sucediendo, por ejemplo? Entonces, eso, por ejemplo, va en este primer punto. Siguiendo las investigaciones, se tenían ya ciertos elementos, ¿no? Y uno de los elementos, digamos, más materiales que nos podía decir, sí, mire, esta persona sumamente entrenada realizó
un disparo incompleto, que es lo que se llama ya científicamente. Y esto estaba en una pericia, por ejemplo, de posicionamiento de tiro, que también fue recalcada en la audiencia de apelación. Entonces, ese tipo de elementos es los que empezaron como que a dar cuenta materialmente de cómo está esta extralimitación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se desarrollaron estas investigaciones. Luego tenemos la formulación de cargos en donde igual esta discusión es un asesinato, es un homicidio, es una extralimitación o es una ejecución extrajudicial. Es allí donde en realidad el trabajo de fiscalía debe ser muy objetivo, es decir, quien cometió el delito es un miembro de la fuerza pública. Quien cometió el delito es un miembro de la fuerza pública y de élite todavía más. Entonces, en ese sentido, tener esta parte. Y si existe extralimitación, seguirlo hasta el final. Entonces, se da luego ya esta investigación, pasan a las audiencias posteriores y se llega a esta audiencia de juicio. En audiencia de juicio se declara esta culpabilidad, obviamente con un cuestionable razón de reparación integral. Allí INRED estaba meramente como acompañante del proceso. Quien estaba a cargo del proceso en ese punto de esta etapa de juicio era el doctor Campaña. Entonces, más bien INRED estaba en la parte de acompañamiento y de acompañamiento comunicacional, ¿no? Entonces, es allí donde se da esta resolución de responsabilidad penal hacia David Velastegui, pasa a apelación y en apelación se ratifica su inocencia. Luego de que se ratifica su inocencia, pasa a casación el proceso y allí vemos donde este se regresa. ¿Y se regresa por qué? Porque los 3 jueces que estaban conformados en el Tribunal de Apelación, uno de ellos había sido llamado a conformar un tribunal en la Corte Nacional sin tener un resuelto, digamos, sus causas anteriores. Entonces, va para la Corte Nacional, en la Corte Nacional se da cuenta y dice, mire, este juez se fue, y luego cuando ya había como para resolver, él regresa otra vez a conformar el tribunal. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden pasar. Esto se declara nulo porque no se ha conformado bien el tribunal y regresemos a apelación, que es donde se cometió en la nulidad, ¿no? O donde se dio la nulidad. Entonces, en ese sentido, es por eso que ahí se retrotrae y ahí es donde Fundación INRED ya asume la defensa del caso de Andrés Padilla y su familia. Entonces, en ese sentido, estuvimos ya en la apelación y fueron presentados estos argumentos, es decir, cuál es en realidad la amenaza que constituía supuestamente a Andrés Padilla, si supuestamente la fuerza pública estaba interviniendo de manera proporcional, cuál era el cuestionamiento en la parte del uso de la fuerza. Entonces, esto fue puesto a colación en la audiencia de apelación, es decir, miren, señores jueces de apelación, deben estar muy atentos de cómo en realidad se usa la fuerza o en realidad se está dejando un espacio para la impunidad en los actos arbitrarios de la fuerza pública y por sobre todo en la población vulnerable, porque recordemos lo que está en nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, este es un grupo poblacional históricamente discriminado, cuerpos racializados y mucho más si sigue un discurso de que la fuerza pública está para criminalizarlos directamente por lo que representan, ¿no? Entonces, eso es lo que se trató en la apelación. El día de ayer, que ya estábamos en la lectura de la resolución, nos alarmó muchísimo, en primer lugar, ver esta carga de politización que se tiene en los procesos. ¿Por qué? Porque estábamos en una audiencia, las audiencias son públicas, el público estaba conectado también en el Zoom, pero ¿qué mensaje nos deja que en una audiencia pública esté conectado el Ministerio del Interior y el ministro del Interior personalmente esté allí conectado? Entonces, en ese sentido, se ve esta politización de los procesos judiciales, es decir, no existe una independencia judicial. El no existir esta independencia judicial solo se evidencia que las fuerzas del Ejecutivo tienen una coacción o una dirección o una intervención directa por sobre el sistema judicial, cuando no debería ser así. Y luego ya en la resolución oral, los 3 puntos igual que nos alarmaron fue esto. Una valoración de la prueba que solo fue valorada la parte del procesado, es decir, de David Velastegui. Luego se evidencia también esta cuestión marcada de que si él estaba en un acto delincuencial, que no ha sido demostrado porque todos los elementos e incluso los testimonios de los policías que estaban en ese operativo ni siquiera individualizaron si Andrés Padilla estaba en esta cuestión de la grúa y del robo de una supuesta camioneta. Entonces, nunca se individualizó quiénes estaban en esos supuestos actos delictivos. Y finalmente, lo que más nos alarmó
es esta parte. Es decir, se empezaron a excluir ciertas pruebas o se empezaron a excluir ciertos elementos y decir, esto es impertinente y no da lugar. Entonces, si bien un juez puede hacer una valoración, pero hágala en una cuestión imparcial. Es decir, por ejemplo, la prueba de estas personas me lleva a este punto, la prueba de esta parte me lleva a este punto, pero no, es esto. O sea, lo más grave fue esto, que solo se haya tenido una valoración probatoria de una de las partes procesales para una motivación y más que todo que uno de los argumentos sea el compañero de David Velastegui escuchó que le amenazaron contra su vida y por eso David Velastegui se dio la vuelta y le disparó. Es decir, este escuchar contra un video donde se evidencia que ya estaba como que un poco mermando la situación y que estaban saliendo las personas corriendo de ese lugar, como Andrés Padilla, por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de que David Velastegui se haya dado la vuelta y haya dado este tiro mortal a Andrés Padilla? Entonces, ese análisis no se evidencia, lamentablemente. Entonces, este próximo paso sería ya atacar a la sentencia en el sentido de utilizar un recurso extraordinario de casación y cuestionar esto, es decir, cómo fue la aplicación del tipo penal, cómo fue el análisis de la valoración probatoria y si esto en realidad me da lugar a que se evidencie si fue aplicado o no la norma o en realidad fue una cuestión no de imparcialidad, sino de parcialidad y por sobre todo lo que nos alarma como INRED, es decir, esta cuestión de que los órganos del Estado intervengan directamente en el sistema judicial para dejar en la impunidad la actividad de la fuerza pública y por sobre todo la Policía Nacional. Antes de seguir avanzando con esta entrevista, cuéntanos un poco para que nuestro público también entienda el contexto de esta escena que tú me comentas sobre qué fue lo que pasó antes, del robo de la camioneta, de todo esto, por favor. Claro. Justo el 23 de agosto del 2018, en el control integrado de Mascarilla, que es en la provincia de Ibarra, como que queda por la parte aledaña de la provincia de Imbabura más bien. Entonces, en ese sentido, se da esta cuestión de que se accidenta una camioneta, reportan a la policía, al UPC de ahí del control de Mascarilla, miren, se accidentó una camioneta, estaba una persona embarazada y estaba el chofer, que él como que también da la noticia y sale a buscar ayuda. Luego llega otra camioneta, como que estaba ahí bajando otra camioneta, y allí es donde, digamos, le dicen, mire, tiene que moverse, que esto, que lo otro. Entonces, esta camioneta luego la que se accidentó, se queda sin las personas porque ya tenían que buscar quién les ayude para moverla, y ahí llega la grúa. En esto que llega la grúa, las personas empiezan a decir, ah, no, porque se la quiere llevar, que no sé qué, y ahí empieza toda una cuestión de, digamos, de este incidente. O sea, las personas cuestionan por qué se le querían llevar la policía a la camioneta, ¿no? Pero esto, o sea, y es mucho también de entender el contexto en que se desarrolla la parte de Mascarilla y la parte de Salinas, ¿no? Es decir, existen este tipo de, digamos, de fletes dentro de estas camionetas, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona pudo haber visto, lo más seguro, pudo haber visto que su fuente de trabajo estaba siendo, por ejemplo, removido por la policía, y a lo que se enfrentaba con la policía, decir, sacarle del patio de los autos, arreglar cómo iba a ser las cosas de las multas, luego cómo iba a ser la cuestión de la denuncia por un accidente de tránsito. Entonces, en ese sentido, es esto, muy válido tener la parte de resistencia si este tipo de situaciones sucedían cuando estaba una fuente de trabajo puesta en peligro, ¿no? Eso también entender ese contexto. Y esto incluso se lo resaltó, incluso en una pericia antropológica sobre esa población en particular. Es decir, esta pericia antropológica describe coloquialmente lo que te estoy diciendo. Es decir, estas fuentes de trabajo, como la policía siempre representa una fuerza de choque contra la población afro y que no se entiende, digamos, esta forma de vida que se tiene y se dice, no, es que ellos son unos delincuentes, se dedican a la minería ilegal o crimen organizado y por eso hay que intervenir siempre así. Entonces, eso es lo que este contexto también hay que entenderlo. Entonces, al momento en que llega esta grúa, las personas se resisten a que esto suceda, es donde se arma todo este operativo. Todo este operativo se arma, la Policía Nacional dice, miren, requerimos de refuerzos y por la radio, los miembros del GOE justo estaban como que en la carretera Carchi-Ibarra y ellos alcanzan a escuchar esta llamada de auxilio por la radio, acuden y entonces empiezan a dispersar a las personas. Pero en este dispersamiento recordemos esto, es decir, la grúa que sale con la camioneta que se intentan llevar la Policía Nacional
Es allí donde no se individualiza si en realidad en esta grúa iba Andrés Padilla, iba otra persona o iban otras personas muy ajenas a Andrés Padilla. Entonces, esa individualización no existe. Entonces, la mayoría de los testimonios de, de los policías era esto. Claro, la grúa nos invistió a todos, por eso los miembros del GOE tenían que detenerle. En lo que le detuvo, la grúa se baja. Ahí sí empieza la historia de cómo ya Andrés Padilla salen estos hechos y empiezan a decir, sí, salió Andrés Padilla de una forma violenta, le propinó golpes a David Velastegui, incluso le había roto su casco, le habían rasgado el chaleco acá del GOE. Él se levanta y sale de la escena y es allí donde él escucha que a su otro compañero le iban a matar y por eso él se da la vuelta y le dispara. Para finalizar esta entrevista, cuéntanos nada más si ya se dieron medidas de reparación para la familia, cuáles son, y también de forma breve, qué es lo que va a pasar desde ahora con este caso. Listo. Las medidas de reparación, como te digo, procesalmente no hay una sentencia ejecutoriada. Y al no haber una sentencia ejecutoriada, la sentencia de primer nivel, si bien dijo, miren, se le declara culpable y las medidas se harán luego a discreción de este tribunal. Eso también es lo que cuestionamos. Es decir, parte de que las víctimas, a más de que se cumpla la pena por lo que sucedió, es esto, ¿verdad? Justicia y reparación. ¿Y la verdad de qué? La verdad de quién era Andrés Padilla, la justicia en este sentido, que este caso no se quede en la impunidad y por supuesto la reparación. Y una reparación muy integral, por eso es un derecho a la reparación integral, es decir, medidas de no repetición, por ejemplo, medidas de reinserción y rehabilitación de la Policía Nacional, qué tipo de capacitaciones están teniendo en uso de la fuerza y así sucesivamente. Y ya medidas muy particulares de su familia, es decir, Andrés asumía el rol de cuidado e incluso el rol de económico principal de su familia. Y cuando esto fue afectado por un miembro de la Policía Nacional, imaginémonos el proyecto de vida de sus familiares después de Andrés. Entonces, eso también se debería ser tomado en cuenta. Y por otro lado, ya la parte de lo que esperaríamos en la casación, que sería esto que se podría realizar ya a nivel de Corte Nacional, es esto, que en realidad se supere estos discursos de impunidad y que la norma sea aplicada de manera objetiva. Para eso están las instituciones del Estado, no para en realidad, y esto también trae la colación, vemos el mismo patrón. La ministra Romo se había pronunciado igual sobre el caso, el expresidente de ese momento se había pronunciado igual sobre el caso. ¿Cuál fue la línea? El apoyo al actuar de la Policía Nacional. Esta vez se conectó el ministro del Interior, el policía Zapata. Entonces, en ese sentido, vemos cómo también está esta intervención y eso no puede suceder. Los tres poderes del Estado son muy independientes y mucho más del sistema judicial. Entonces, en ese sentido, vemos que existe no solo la desigualdad en el sistema penal judicial, sino una desigualdad muy grande de las víctimas ante el Estado. Entonces, eso también sería una de las líneas que acá como INRAD tenemos en la parte de graves violaciones a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra conversación el día de hoy con la abogada Rosa Bolaños, quien es parte, quien está a cargo de este caso de Andrés Padilla, que como ya nos comentó, cuál fue el contexto de lo que está ocurriendo. Aún no existe una sentencia ejecutoriada y es lo que están pidiendo los familiares, verdad, justicia y reparación sobre este caso. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde INRED. El día de hoy estuvo con ustedes Felipe Moscar en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa.